Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Sí, realmente ahora con los medios sociales el culto ya es universal, es internacional y eso es maravilloso. Bueno, para mí es un placer estar en esta ciudad y en esta iglesia, y gracias al pastor que me concedió compartir en esta noche. Y gracias a ustedes que vinieron. Estuve para las reuniones especiales que se realizó aquí en la ciudad y he seguido cada reunión, secuencias tras secuencia. Y es interesante poder escuchar lo que Dios está hablando. He tenido la oportunidad de sentarme y escuchar al obispo Loren, su consistencia, su claridad, su objetivo bien trazado y todo eso, maravilloso. Pero también he tenido la oportunidad de poder sentarme y escuchar a otro de otra generación. Y he visto su energía, su pasión, su entrega, su amor y bueno, es lindo ser ministrado y es lindo oír de otros, es lindo eso. Así que para mí esto es como un refrigerio espiritual durante estos días y es saludable. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a estar hablando básicamente en un solo capítulo de uno de los libros del Antiguo Testamento, básicamente en el libro de Isaías 54. Son 17 versículos que contiene este capítulo, pero llena de riquezas tan tremendas para nuestra vida en el día de hoy. A pesar de que fue escrito 760 años antes de Cristo y después de Cristo han pasado más de 2000 años, todavía la palabra del Señor sigue siendo la misma y está esperando resultados grandiosos con un pueblo diferente, un pueblo de esta generación. Cuando fue hablado por fe y de una forma profética, pero hoy vivimos parte de esa profecía, ya no simplemente en el futuro, pero ya parte es en el cumplimiento. ¿Okay? Pero antes de eso quiero referirme a unas cositas que consideré oportuno. Cierta vez una persona quiso usar el teléfono en su casa, pero había mucho ruido y había obstrucción. Entonces llamó a la compañía y dijo: venga y quiero que revises el problema que está dentro de mi casa porque no puedo tener buena comunicación. El técnico vino, revisó todo, la línea de teléfono, la compañía, y todo estaba bien. Y al final le dijo al dueño de la casa: señor, el problema no está afuera, toda la conexión está bien, el problema está adentro. Wow, eso le hizo pensar al hombre hacer una reconstrucción, cambiar cables, enchufes y todas esas cosas. Y en nuestra vida cristiana lo mismo pasa. Muchos de los grandes problemas que los cristianos tenemos no está afuera, está adentro. Y tenemos que permitir que Dios haga una obra tan profunda y minuciosa de cambio y de transformación. Pero para que esto suceda, es bueno siempre pensar ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo es que va a operar todo esto? Bueno, hace más de 502 años un hombre hizo una declaración que todavía sigue siendo una declaración de calidad, una declaración muy precisa, y este hombre dijo: sola la Escritura, sola la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Han pasado 502 años, todavía sigue siendo la misma. Si no filtramos las cosas por estos 5 elementos
declarados por revelación de Dios, la iglesia puede perderse. Puede terminar sucumbiendo a idolatría, puede terminar sucumbiendo a paganismo, puede terminar hundido en su personalidad o dando gloria a las cosas creadas en vez de al Creador. Por eso necesitamos ser bíblicos en todo nuestro trabajo, en toda nuestra búsqueda en el Señor. Así que ahora vamos adelante. Dicho eso, Isaías es un libro muy interesante, 66 capítulos, y los primeros 40 capítulos básicamente va a hablar acerca de juicio y condenación por el pecado que había en Israel, idolatría, paganismo y tantas cosas que hubo, pero siempre le daba una pequeña esperanza. Pero después del 41 para adelante hasta los 66, el mensaje cambia. Ya no es de juicio y de condenación, pero va a ser un mensaje de aliento y de restauración. Entonces, esta es parte de lo que está sucediendo en el día de hoy en el mundo entero. Hay una restauración plena en la vida de la iglesia. Y los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios lo saben exactamente qué es lo que está pasando. Saben. Entonces, después de haber pasado por una serie de situaciones Israel y haber estado esclavo y haber estado cautiva y atado por leyes paganos y haciendo tantas cosas que no era agradable al Señor, ahora en el capítulo 54 Dios va a decir a la nación de Israel, y de hecho le va a decir a usted también, y va a decir a la iglesia en el mundo entero. ¿Qué dice? En el versículo 1 dice, regocíjate. Es importante esta palabra. Venimos al culto, venimos a la reunión, es a regocijarnos en la presencia del Señor. No a buscar un culto para nosotros mismos, sino a expresar gratitud, acción de gracias por lo que Dios hizo y está haciendo y lo va a hacer. Entonces Dios dice, regocíjate. Pero luego dice, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Este solo versículo, si nos pusiéramos a estudiar cada frase, nos llevaría varias sesiones. ¿En qué etapa de la vida la iglesia estaba estéril? ¿En qué etapa de la vida la iglesia estaba cautiva? No daba cánticos de júbilo, daba cánticos de queja y murmuración. Nunca tuvo parto, o sea, no hubo procreación. Había un tiempo en la historia de la iglesia como que no se multiplicaba. Y se sintió desamparada en la historia. Interesantemente, años más tarde, el apóstol Pablo hizo mención esta misma escritura textualmente en el libro de Gálatas, capítulo 4, el versículo 27. Ahora, Isaías es un profeta, y como profeta él va a hablar en diferentes tonos. El profeta en su ministerio, cuando él habla, es como un pintor, sabe mezclar los colores y dónde darle más oscuridad, dónde darle más luz. Y es exactamente lo que va a pasar ahora. En un momento Isaías habla se está dirigiendo a una mujer y le dice estéril. Usted sabe que en la cultura judía la esterilidad era lo peor, era signo de maldición, era muy triste. Y eso era para llevar como una pena, un dolor, años y tras años. Y cuando se le ha quitado la esterilidad, qué alivio. Por eso hay muchas mujeres estériles, en mucha edad tuvieron hijos, porque añoraban tener hijos, añoraban tener generación. Y eso es lo que Dios va a hacer. Pero lo que aprendemos en este versículo es que esa mujer estéril, esa mujer que ha sido desamparada, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que le pide Dios? Dios le dice, canta.
la canción es la expresión de uno. Y tenemos que traer eso. En otras palabras, como que el profeta le está diciendo a la nación: cambia tu actitud, cambia tus palabras, cambia tus pensamientos, cambia tu conversación, que no sea de murmuración, que no sea de hablar negativo, que no sea de quejarse y quejarse. Oh, cambia, canta al Señor, cualquiera sea tu situación. Ahora, ¿cómo no? La iglesia del nuevo siglo, del siglo primero, empezaron a experimentar esas cosas. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, cada día se añadían a la iglesia personas, y luego más número de personas venían después del día de Pentecostés, y luego empezó un crecimiento numérico sostenido. Luego había algunos sacerdotes también que vinieron, se unieron al Señor. Luego la obra en Antioquía empezó a correr, y luego bajo la predicación de Pablo, una explosión. Había un crecimiento. Entonces, en el primer versículo encontramos eso, lo que Dios está diciendo: cambia de actitud. No puedes vivir toda la vida sintiéndote tan miserable, porque hoy es un día nuevo. Hoy es un día nuevo. Aleluya. Nunca más será la maldición sobre ti. Ahora, yo encuentro en la Biblia que Cristo nos libró de la maldición del pecado y de la muerte. También nos libró de la maldición de la ley. Y somos libres por la gracia de Dios. Y como cantamos en la última canción, hoy soy hijo de Dios. Y por eso nuestra gratitud debe trascender cánticos de gratitud. Ahora, en el versículo 2 al versículo 4 vamos a encontrar instrucciones específicas. No solamente es cantar, pero vamos a encontrar instrucciones. Dios es especialista en instruir a su pueblo. Y dice: ensancha el sitio de tu tienda. Una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué en esta ocasión era justo para el culto especial y el ungimiento que estaba haciendo el obispo Loren, y hablaba de lanzamiento, hablaba de expandir, hablaba de... Esta mañana la última escritura que el pastor usó era de ser embajadores de Cristo, y eso nos debe hablar algo. Esta noche estamos reunidos con grandes embajadores, representantes del reino de Dios a las naciones, a las naciones. Entonces, dice el Espíritu Santo a través del profeta Isaías: ensancha el sitio de tu tienda, agranda. Y no solamente la tienda, pero también va en detalles, las cortinas. Y no solo las cortinas, también no seas escasa, no te limites. Aumente las cuerdas y también las estacas. Vuelvo a decir, si estudiáramos cada significado de cada palabra y la aplicáramos en este día, usted va a ser sorprendido enormemente, tremendamente. Dios le dice a través de Isaías: tienes que pensar que el propósito de Dios no es que tú te quedes como tal. El plan de Dios es expandirse, y nuestra responsabilidad es grande. Pero también encontramos en el libro de Jeremías, cuando se habla metafóricamente de que cuando la carpa y las tiendas estaban deshabitadas o juntadas, era sinónimo de maldición. Una sola vez en mi vida asistí a una reunión en el Perú. Después de 50 años tuvieron que hacer una ceremonia, y la ceremonia se titulaba Las velas apagadas. Yo nunca sabía de qué se trataba, nunca había asistido, pero sin embargo fui, y lo que se trataba era que después de 50 años, esa iglesia pujante, esa iglesia que era un símbolo del cristianismo en ese sector, había llegado a una conclusión que ya no podían continuar más allí, porque
se puso alrededor un centro comercial muy grande y ya no había donde estacionarse, ya no había donde estar más libre para la gente que podía venir a las reuniones, etcétera, etcétera. Y por último cerraron. Y recuerdo que cuando se ingresaba a la reunión le daba una vela y después del sermón dijeron: hasta aquí, Dios nos ayudó, vamos a cerrar esto y de aquí nunca más va a haber reunión acá, hasta otro lugar, y todo el mundo apagó la vela. ¿Sabe que yo sentí tanta tristeza? ¿Cómo es que el evangelio puede apagarse? ¿Cómo es que la luz va a dejar de brillar? Qué pena, qué triste. Pero eso no es lo que va a pasar. Nuestra tienda va a crecer. Por eso la instrucción es: ensancha, amplía, busca más estructura, busca otros lugares, busca dónde, incluyendo las cortinas. Las cortinas, usted sabe que son muy decorativas, se usa para decorar, y para poner privacidad y etcétera, etcétera. Y Dios va a estar interesado en todo eso. Y no solo eso, sino también las cuerdas. Las cuerdas nos hablan del sustento, nos hablan de seguridad, para que no tengamos temor que el viento nos puede traer abajo la construcción. Y las estacas, oh, tremendo, esto es fortaleza en la vida. Hombres y mujeres que van plantados firmemente en la fe del evangelio, que no van a claudicar. Saben su llamado, saben a qué es que Dios les llamó y cómo es que lo van a hacer. Y lo hacen con visión, saben, han entendido. Y no solo esto, tenemos que tener capacidad de poder ampliarnos en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos. Dicho sea de paso, en estos días estoy ampliando también mi conocimiento en el uso de un equipo que me acaban de bendecir. No era fácil para mí, me confundí varias veces y sigo todavía, pero tengo el reto de aprenderlo. Nunca es tarde. Tenemos el compromiso, tenemos que ampliar en la devoción, tenemos que clamar por más unción del Señor en nuestra vida. Por eso Pablo dijo a Timoteo: no permitas que el don de Dios se apague en ti, avive ese fuego, avive ese fuego. Y la palabra que Pablo usó era: no descuides. La mayoría de las veces nuestro estancamiento espiritual no es porque es culpa de otros, ni es porque alguien falló, es porque nosotros mismos descuidamos. Por eso el diagnóstico estaba bien con el servicio telefónico. Le dijo: Señor, el problema no está afuera, el problema está adentro. Piensa cuántas cosas y cuántos aspectos en su vida pueda que esté teniendo obstrucción en este día. Piensa en qué área de tu vida estás cayendo en descuido. Quizá no estás orando suficiente, o quizá no estás leyendo suficiente, o quizás no estás cumpliendo como debe de ser las expectativas de lo que Dios espera de ti en el llamado que Él te hizo. Estos puntos son muy importantes. Ahora, en el capítulo 5, en el versículo 5, Isaías va a hablar algo más importante y va a decir ahora, nos va a presentar de otro aspecto, y esto es la fidelidad divina. ¿Cómo es que Dios fue tan fiel? Dice en el versículo 7 o 5, porque tu marido es ¿quién? Tu hacedor. Wow. Y luego dice: Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aleluya. Y luego va a decir: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Estos dos versículos son muy importantes porque nos muestran la fidelidad de Dios. Y yo estoy seguro que usted nunca ha visto a Dios fallar. Usted le falló muchas veces
Yo igual le podía haber fallado muchas veces. Pero a pesar de que nosotros fuéramos falibles, Dios es infalible. Nunca, jamás Dios falló, ni falla, ni fallará. Él es perfecto. Entonces, demos gracias a Dios por la fidelidad divina. En el verso que sigue, verso 7, vamos a encontrar cuando Dios va a hablar acerca de un tiempo, de un espacio de tiempo. Y ese es el tiempo de compasión, de compasión. Y la Biblia dice que Jesús tuvo compasión, Él fue tan compasivo. Y como Jesús tuvo compasión, hacía ciertas cosas para suplir la necesidad de ese pueblo. ¿Y cuáles eran las necesidades? El pueblo tenía hambre y Él suplió, porque no quiso mandarlos de hambre por el camino. Pero también Jesús observó que las ovejas andaban como ovejas sin pastor y tuvo compasión. Entonces se ofreció para pastorearlos y enseñarlos, y sanarlos y librarlos. Y esa es nuestra condición. Hemos venido así. Por eso en el versículo 7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Wow. Y luego dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Dios. A veces nuestras acciones hacen ocultar la presencia de Dios. Y luego no sentimos nada. Y luego hablamos, quizá Dios está mal con nosotros. No, no es eso. Nosotros no le fuimos fiel. Le provocamos la ira al Señor. Le provocamos eso. Y Él escondió su rostro para ver qué vamos a hacer. ¿Y te das cuenta que no podemos? Nada podéis hacer sin mí, dijo Jesús. Así que aquí nos muestra la compasión del Señor. En los versículos 9 en adelante, Dios se va a ratificar de algo. Se va a ratificar de algo. Y dice así: por esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Qué tan lindo, qué tan lindo. Nunca más. Los pactos de Dios son eternos, los tratos de Dios son eternos. La palabra del juramento divino es eterno, no claudica, no cambia. El hombre cambia, el hombre puede claudicar de tiempo en tiempo, pero Dios no. Y luego habla de la grandeza de los montes, los collados van a temblar y va a suceder todas esas cosas, pero el pacto de Dios y la paz del Señor no será quebrantado, y la misericordia también. En el versículo 11 en adelante, vamos a ver a Isaías hablando acerca de la necesidad de consuelo. ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida no han necesitado consolación? ¿Sí? Siempre, de una o de otra manera. Y Dios es consolación. El Espíritu Santo es consolador. La palabra nos consuela. La presencia de Dios nos consuela, nos da fortaleza, nos hace sentir confortables y sabemos que alguien mayor está en nosotros. Y verso 11 dice: pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, y aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Empieza a hablar cosas muy lindas allí. Y cuando te vas a Apocalipsis, es exactamente lo que Dios dijo. La nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, estará adornada con todas estas piedras bellísimas. Wow, qué tremendo, qué tremendo, qué consolación más grande. Cuando yo pienso en lo que dice Apocalipsis, mi corazón
se llena de gratitud. Como misionero que soy, me ha tocado vivir o estar algunas veces en lugares tan incómodos, tan incómodos. Una vez yo llegué 40 horas de viaje en bus en mi país a un cierto lugar, y cuando llegué a ese lugar cansado, fui a dormir, y cuando pensaba levantarme a las 10 de la mañana, pero nada, me desperté a las 3 de la mañana con un escozor en todo mi cuerpo. Yo dije, ¿qué pasó? Cogí la linterna de mano que llevaba, alumbré, mi cuerpo estaba lleno de manchas negras. ¿Y sabe qué era? Era lo que se llaman garrapatas, unos bichos que hay y que te pegan el cuerpo y te chupan la sangre. Wow, cuando me di cuenta en la condición en que estaba, me desanimé tan profundamente, y como aclaró el día, yo le dije al hermano que estaba encargado de la obra, le digo, hermano, yo me regreso, mira cómo estoy, yo no voy a venir 40 horas de viaje en bus sufriendo para tener este pago, yo me voy. Y él estaba un poco triste, asustado, pero después recapacité y digo, ¿qué son eso a la comparación de las bofetadas, de los castigos y maltrato que Jesús recibió de los soldados, de los romanos, de la gente, de los oficiales, y finalmente la herida, la corona, y sangrando, desfigurado? No había nada, hermosura en él. Y aún así él llegó a la cruz. Yo me arrepentí de mi actitud. Me arrepentí de mi actitud. Dije, voy a quedarme aquí, no voy a volver. Me quedé una semana trabajando día y noche, reuniones. ¿Sabe cuál fue el fin? El fin fue, en unos años, todo ese pueblo vino al evangelio. Se cerró una iglesia pagana llena de idolatría, y nunca más volvió a abrir. Y todos vinieron al evangelio. Entonces, y pienso a veces y digo, Señor, si me tocó sufrir en esto, pues gloria a Dios, porque allá en el cielo, allá en la Nueva Jerusalén, el día que tú te manifiestes y vengas en tu plenitud, tendré una nueva morada adornada de piedras tan bellísimas como dice la Biblia. Yo aprendí, lo que la Biblia dice es verdad, no miente, y lo que Él dice es lo que va a hacer. Entonces, en el versículo 13 en adelante, encontramos una descripción de promesa de un Dios que no miente. Y dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Gloria al Señor. Tu padre que estás aquí y tienes tus hijos, están en otra clase. ¿Quién cree que está enseñando a ellos? Usando personas, Dios está enseñando para formarlos, para que cuando ellos llegan a ser grandes, estén formados y establecidos en la palabra del Señor. Así que harías un gran error no traer a tu hijo a la iglesia y a la escuela. Harías un gran error de no animar a tu hijo a leer y amar la palabra del Señor. Harías un gran error como padre de no ir juntamente con él en el proceso del crecimiento y la búsqueda intensiva a Dios. Así que es una palabrita para los padres. Y luego dice, tus hijos van a ser enseñados por Jehová. Y luego dice, y se multiplicará la paz. ¿De quiénes? De tus hijos. Wow. Yo encuentro, en cuanto a suicidio, son muchos jóvenes suicidándose, más que personas de edad. Bueno, la gente de edad lo hace porque le diagnosticaron quizás una enfermedad incurable o tiene una deuda impagable, qué sé yo, y derrotado por eso toman esa decisión. Pero nuestros jóvenes, por todas esas cosas que no tienen sentido. Pero dice aquí, cuando Jehová enseña a nuestros hijos, ellos se van a multiplicar en la paz, y la paz les mantendrá seguros, confiados en el Señor.
confiados en Él. Y eso es muy bueno. Y luego dice, con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. Este versículo me gustaría que lo leyeran con más sentido. Aquí hay una promesa tan grande. Primero, que Dios te va a adornar con justicia. Y dos, no vas a tener temor. ¿Por qué? Porque tus enemigos no se acercarán a ti. Ahora, en el versículo 15 al 17, son 3 versículos, encontramos algo bien interesante. Pregunta: ¿tendremos adversidad mientras caminamos en el Señor en el día de hoy? Claro que sí, claro que sí. Jesús nunca nos dijo que no vamos a tener adversidad. Él dijo claramente que vamos a tener adversidad, pero Dios es mayor que la adversidad. La adversidad vendrá por el enemigo, por la carne, por las situaciones del mundo. Pero ¿quién hizo al diablo? ¿Quién hizo al mundo? ¿Quién hizo todas esas cosas? Dios. El diablo no es omnisciente, el diablo no es omnipresente, el diablo no es más que Dios, es creación de Dios, pero que se reveló. Así que el que tiene autoridad es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. Y luego dice en el versículo 15, entonces, si alguno conspirare contra ti, hará sin mí. Mire lo que Dios dice. Si el diablo va a conspirar contra ti, si el mundo va a conspirar contra ti, y si alguien va a conspirar contra ti, Dios no va a estar en esa conspiración contra ti. Lo va a hacer sin ti. En otras palabras, lo va a hacer en tinieblas, en la carne y humanamente hablando, en la oscuridad. Y luego dice, el que contra ti conspirare, dice, delante de ti caerá. Y por eso el libro de los Salmos dice, Jehová adereza mesa delante de nuestros enemigos. Número 2. Luego dice, he aquí yo hice el hierro y sopla, está hablando del herrero cuando se hace el fuego, y ahí está la posición, todo ello está creado. Pero en el versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. Y luego dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora, este último versículo dice, ninguna arma forjada prosperará. En otra versión, en otra traducción dice, todavía no ha sido fabricado un arma que pueda vencerte. Y nunca lo va a hacer, porque Dios ya ganó la victoria en la cruz del Calvario. Así que es tiempo de regocijarnos, es tiempo de caminar en el Señor, es tiempo de pensar en extender nuestra tienda, las cuerdas, las estacas, las cortinas y toda provisión, porque Dios va a hacer algo grande desde tu localidad, desde tu base, desde donde estás tú ubicado como pueblo del Señor. Y el mundo será conquistado para el reino de Dios. Dios te bendiga.